Hola chicos, buen día, ¿logra escucharme? Sí, Sí, excelente, sí, sí la Hola escucho. Daniel, ¿cómo está? Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Muchas gracias por haber esperado. Gracias también a todos aquellos que se conectaron a tiempo. Ok, vamos a empezar ya. Sí, como usted sabe, sí, todo lo que tiene que ver con las conferencias tecnológicas es para que usted aproveche, para que usted vea cómo está el mundo afuera. Y en esta ocasión yo tengo el gusto de presentarle a David. David fue parte de la poli, es decir, al igual que usted, bueno, por ahí con esas diferencias de que él sí iba a la universidad, usted está tomando clases en línea, pero él es uno de sus compañeros. Él también estuvo en las aulas, él también tuvo sus problemas, ¿ok? Y sus mismas inquietudes. Ahora ya es un profesional y por eso le decía que tengo el gusto de presentarle. Fue también mi estudiante, ¿ok? Y de hecho es una de las personas que ha laborado como desarrollador de software mucho antes de graduarse, ¿ok? Entonces, aproveche mucho de la conferencia del día de hoy porque le está transmitiendo esa vida que tuvo, que tiene y que seguro usted va a tener igual que él, ¿ok? David, para mí es un gusto que nos puedas colaborar el día de hoy. Siempre será muy gratificante tener a los estudiantes de este otro lado, ya, ¿verdad? Como un colega. Entonces te doy paso, David. buenos días con todos. Inge, muchas gracias por la presentación. Pues, estimados, aquí voy a dictarles esta conferencia para contarles cómo es, cómo fue, cómo está siendo mi vida después de haber egresado o antes de la misma. Como mencionó la ingeniera Ivonne, yo empecé a laborar ya en el desarrollo del software antes de que yo egresara o de que yo ya me incorporara como tecnólogo. Pues bueno, empecemos. Voy a empezarles a contar poco a poco cómo fue mi vida después, la transición que tuve en cuanto fue de la universidad a enfrentarme a la vida laboral. Bueno, mi vida después de la poli y mi experiencia como desarrollador de software. Empecemos contándoles un poco de esta experiencia tan atractiva. ¿Cómo conseguí yo mi primer empleo? Es creo que algo que todos ustedes se preguntan, tienen la duda, la cuestión de cómo será la vida después, la vida ya laboral en el campo del desarrollo de software o en cualquier diferente área de las que ustedes apunten, ya que la carrera que es sistemas, enciende el análisis de datos o el análisis de sistemas informáticos conlleva varias ramas en las que uno puede orientarse. Entonces, por mi parte, yo me orienté en lo que es el desarrollo del software. ¿Cómo empezó esta travesía? Eh, yo inicialmente en cuarto semestre y empecé a laborar como desarrollador de software, cuando solicitaron en la poli las pasantías. Ya, en ese tiempo, en esa temporada, era el boom de que todos querían entrar a la empresa que se llama Kruger. Kruger es una empresa muy reconocida a nivel nacional e internacional, ya que es una de las, es el mini Google de Ecuador. Es una empresa súper grande, cuenta con una cantidad inmensa de desarrolladores en varias provincias de aquí del Ecuador y en diferentes partes del país. Entonces todos veían esa empresa como el apuntarle a que poder hacer pasantías o entrar a trabajar, todos hacían la ilusión, la esperanza de que en algún momento ellos pudieran entrar a trabajar. Y nosotros teníamos un grupo de compañeros los cuales aplicamos para ingresar a hacer las pasantías ahí en Krug, pero algunos no se les dio, a mí me llamaron, me dieron la oportunidad, pero esto fue algo confuso porque a mí me llamaron para hacer pasantías en Java, porque es un lenguaje muy usado ahí en esa empresa. Entonces, yo asistí a una entrevista en el primer día, esa fue mi primera entrevista de trabajo, pero para hacer pasantías, para que me aceptara. Entonces, yo asistí como de 1 a 2 horas, creo que pasé en las instalaciones de la empresa y me tomaron una prueba de Java y la entrevista con el líder técnico de Java. Entonces, y revisando mi currículum vitae, entonces se dieron cuenta que yo también manejaba Python. Entonces también ese mismo día me entrevistaron para trabajar en Python. Y en la tarde me llamaron, pero yo no fui preparado, la verdad, para dar un examen técnico, que ahí la verdad en cada trabajo que ustedes
vayan, les van a tomar pruebas técnicas, tanto en las entrevistas como en las pruebas escritas, ya que son flujos en los que ustedes deben pasar. Entonces yo no fui preparado para rendir un examen técnico, ya que no era mi primer paso el que estaba dando, no sabía con qué me iba a enfrentar. Entonces no fui preparado, no fui capacitado, pero con los conocimientos previos que yo había adquirido en la universidad, entonces logré pasar la prueba, pero para aplicar a pasante en Python. Entonces yo entré a Kruger como pasante de Python. Y ahí fue donde empezó la travesía, ahí empecé a ganar conocimiento de la gente que me rodeaba. O sea, hay que saberse rodear de gente buena, de gente que te apoye para superarte. Y tú tienes que aprender a captar el conocimiento que ellos te quieren impartir. Entonces ahí, esa fue mi primera etapa. Ahí en Kruger yo trabajé 2 años. Ya saliendo de las pasantías, es decir, yo para sexto semestre ya estaba laborando, ya había acabado mis pasantías 6 meses y me quedé laborando para ellos un año y medio más. Entonces, en ese año y medio más tuve varios compañeros, varios colegas que también desarrollan, pero ya en un nivel súper avanzado, de los cuales yo aprendí muchas cosas. Una buena recomendación es siempre seguir los consejos de los desarrolladores que ya son seniors. Ellos nos van a dar unos buenos indicios, buenas prácticas de desarrollo que nos van a servir para no solo para ese empleo, sino que para lo largo. Adicional, yo en el mundo del desarrollo de software no me quedé estancado únicamente con hacer pasantías y ya tener mi trabajo en Kruger, sino que a la larga, como hice buenas amistades ahí en Kruger, entonces ellos me proporcionaban clientes y entonces yo empecé a hacer freelance. Yo empecé a hacer freelance al año de que yo empecé a traer, de que yo estaba trabajando en Kruger, empecé a recibir clientes. Hacía freelance, no únicamente de aquí, de clientes para Quito, para Ecuador, sino que empecé a coger clientes de México, de Estados Unidos, de España. Entonces ahí fue mi conocimiento fue creciendo, así como también mi hoja de vida se fue haciéndose más espesa, se fue haciéndose más atractiva para los diferentes puestos que yo en un futuro pueda interesarme en aplicar en en algún empleo. Entonces, recomendación, hacer freelance y no quedarse con un solo trabajo te vas a estancar, no casarse con una sola tecnología, porque en la actualidad hay gente que vive casada con una tecnología, es decir, si ya sabe un lenguaje que digamos, saben Java, ya se quedan únicamente con saber Java y o sea, todo lenguaje tiene su tiempo de vida. Entonces, no nos casemos con una sola tecnología, intentemos innovar. La autoeducación es súper buena, súper fundamental en esto del campo del desarrollo del software. Estarnos capacitando constantemente en una tecnología que le estemos usando. Yo ya llevo trabajando intermitentemente 4 años con Python. He dictado charlas magistrales para unos másters en la Universidad Técnica de Machala. Entonces esa travesía también fue súper interesante, ya que yo como soy parte de la comunidad de software libre de Python Ecuador, entonces me tomaron en cuenta para ir a dictar una introducción a Python en Machala, con todos los gastos pagados. Entonces fue súper interesante, ya que ahí estar con gente que se encuentra uno con gente que no sabe, a veces no sabe ni manejar una computadora y quieren meterse en este mundo de la programación. Entonces es súper interesante porque ahí uno se trata con gente y se aprende bastante de ellos y uno va ganando experiencia en cuanto a capacitaciones, dictar charlas y todo ese tipo de cosas. Las comunidades de software libre es un punto también muy fundamental porque en el Ecuador existen varias comunidades de software libre en las que nosotros podemos ingresar sin ningún costo, en lo cual ahí se fomenta el open source, que es el código libre, software código libre, programas abiertos. Entonces, ahí uno puede llegar a encontrar gente que es súper increíble. Yo ahí me encontré con un compañero, el cual había laborado en Google por un año. Le habían llevado las instalaciones y trabajaba en las instalaciones de Google. Entonces, él tenía vasta experiencia para enseñar a los demás. Entonces yo asistí a las charlas de ellos y ahí fue ganando más experiencia en lo que es Python. Por eso ya estoy pronto a certificarme como un especialista de Python.
Aparte de eso, yo conozco de tecnologías adicionales para frontend, como son Angular, y no es que por lo que ya sé lo básico me quede estancado, ¿no? Sino que intento cada día buscar las actualizaciones, porque siempre todo lenguaje, todo framework está en continuo cambio para sus mejoras, ¿no? Entonces, siempre es bueno actualizarse, darse un update a uno mismo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que yo consiga mi trabajo formal ya, sin salir de pasantías? Pasantías pasé haciendo 6 meses. Súper chévere, un ambiente súper agradable en Kruger. Aprendí bastante en esos 6 meses. Así que el sacrificio es súper fuerte, pero en cualquier lado que ustedes vayan, si inician como pasantes para desarrollo de software, es súper fuerte el inicio porque vamos a tener que capacitarnos en cosas que no sabemos. La universidad sí nos da las bases, unas bases súper fomentadas, igual los ingenieros que saben aportan con su grano de arena nuestro conocimiento, pero nosotros tenemos que autoeducarnos, seguir ahondando en los temas para nosotros poder llegar a ganar una experiencia buena para poder aplicar a una oferta laboral atractiva. Entonces pasaron 6 meses en los que yo estuve haciendo pasantías, estuve estudiando, fue súper fuerte porque yo estaba en cuarto semestre, entonces tenía responsabilidades de tareas, de proyectos y aparte de eso tenía responsabilidades del trabajo, que no se quedaban únicamente en el trabajo, sino que las tareas pasaban ya a segundo plano, a llevárselas a casa para poder cumplirlas a tiempo. Entonces hubieron, como en todo proceso fuerte, hubieron amanecidas, hubieron fallos, hubieron retos difíciles de afrontarlos, que yo pude superarlos con esfuerzo y dedicación, siempre aprendiendo la tecnología en la que uno se encuentra laborando en ese momento. Entonces, una recomendación, persistan duro, estudien bastante, si es que entraron a alguna empresa a hacer pasantías, dedíquense a estudiar, aprender acerca de lo que están aplicando en esa empresa, den el 100% y exploten todo su conocimiento que tengan, porque este mundo del desarrollo es súper inmenso. Ahora, en cuanto a las entrevistas de trabajo, como les mencionaba, yo mi primera entrevista de trabajo que tuve fue para hacer las pasantías y de ahí tuve diferentes entrevistas, ¿no? En las cuales ya fui un poco más preparado, fui capacitado porque ya sabía con qué me iba a enfrentar. Entonces, siempre antes, obviamente en el puesto, en la pasantía que uno se aplica, están las especificaciones de qué tipo de lenguaje utilizan, qué herramientas, qué frameworks ocupan. Entonces, siempre una buena recomendación es una preparación antes de acudir a una entrevista. Saber leer, es más, en empresas preguntan si conocemos acerca de dónde queremos trabajar. Entonces, hay personas que asisten a entrevistas y no saben ni en qué empresa van a trabajar. Entonces, el entrevistador ya toma eso como un punto negativo, como que no te interesa si es que en verdad estás interesado en el trabajo, porque al final, cuando uno busca trabajo, tiene varias oportunidades, hay plazas abiertas por distintos lados. Bueno, es en mi caso, ¿no? Cuando he buscado trabajo, he tenido no solo una oportunidad, he tenido varias oportunidades que me llaman gente por los conocimientos y por la capacidad que tengo, además por las recomendaciones que sí son buenas. Entonces, ganarse de amistades buenas, hacer buena tu entrevista, tu presentación sin miedo a nada, prepararte súper bien, leer acerca de las herramientas que van a ocupar y todo por el estilo. La presentación personal es algo también fundamental, influye mucho en estas épocas. Antes como que no, la presentación no importaba mucho. He visto a full compañeros que he tenido a lo largo de la vida laboral. Llevo ya laborando 4 años, ya tengo 4 años de experiencia en el desarrollo de software. Entonces, he visto a compañeros que la verdad no les importa la presentación ni nada de eso, ya sea porque están en la empresa, pero he estado en entrevistas en las cuales la presencia sí deja mucho que desear. Entonces, no es porque ya seas no es de esa, no hay que llevarse esa idea de cine, que todo programador tiene que tener panza, cabello largo y vestirse como sea. O sea, no es esa la idea.
Entonces siempre debemos tener una buena presentación ante de una entrevista, ser puntuales, los valores que por defecto ya tenemos, ¿no? Entonces eso van a tener, va a ser mucho para nosotros en el momento de querer conseguir un trabajo. Ahora, como les decía, el desarrollo de software en sí, la carrera de análisis de sistemas, no es que únicamente está orientada al desarrollo de sistemas, al desarrollo de software. Podemos ahondar en diferentes áreas como es redes, podemos en infraestructura y lo que es el desarrollo en sí. Y ahora el desarrollo se divide en otras etapas, como es hacer front-end o back-end. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar trabajo, deberíamos no aplicar únicamente a desarrollo. Si es que nos apasiona más de dos cosas, entonces apliquemos a cosas diferentes para poder tener diferentes perspectivas. Como recién vamos a empezar, entonces vamos a tener diferentes perspectivas para ver qué es lo que a nosotros nos atrae más. Entonces, apliquemos a diferentes cargos, no nos enfoquemos en que solo quiero ser desarrollador y tengo que ser desarrollador. El desarrollo ya en el plano laboral ya es una cosa muy diferente, no es que solo te dedicas a una cosa. Tienes que hacer cosas que tú no te imaginas, tienes que hacer implementaciones de sistemas con otras plataformas web, a veces te toca hacer infraestructura, mantenimiento de sistemas, te toca realizar aplicaciones móviles. Entonces, en sí, el título de una plaza laboral que diga desarrollador web no incluye únicamente ir a elaborar páginas web. Eso puede estar ahondando mucho más adentro, como realizar tú mismo llegar a un punto en el que te va a tocar ser un desarrollador full stack. Entonces, en este caso, yo trabajo como ya un tipo de desarrollador full stack, porque a la final en mis conocimientos está la administración de servidores, soy capaz de realizar backend, frontend, implementaciones con plataformas. Entonces, no nos quedemos solamente en que el desarrollo web es realizar una página web. Tenemos que saber un poco de todo. Y eso va a ser mucho el plus para nosotros, pues, poder conseguir un trabajo y poder en el plano laboral y en empresa poder desarrollarnos, desenvolvernos de manera correcta. Ahora en el mundo laboral, algo que es súper importante es saber venderse. ¿Por qué saber venderse? Al momento de que nosotros vamos a buscar a conseguir una plaza laboral, si nos quedamos únicamente diciendo que tenemos un conocimiento súper básico y cuando hacemos a la final todo lo encontramos en internet, como dicen, esto no soy la primera persona a la que le pasa esto, sino que varias personas ya tuvieron que haber pasado por el mismo problema y en algún lado debe estar la solución. Claro que si a la solución la podemos optimizar es súper bueno porque ya estamos haciendo un refactoring a nuestro código. Pero en el mundo laboral saberse vender es ahondar, hacerse más atractivo, hacer que nuestro currículum sea más atractivo y en nuestra entrevista sacar todo el jugo de lo que nosotros hemos aprendido en la universidad, porque al final ya con unas buenas bases, nosotros ya con una capacitación, una buena autoeducación, nosotros ya podemos en esas bases catalogarnos siquiera como unos desarrolladores junior, ya teniendo unas bases fundamentales. Al final, en una empresa lo que se busca sería que seas un senior en una tecnología, pero que tengas bases y saber manejar otras tecnologías. Entonces, sí es bueno tener conocimientos, la autoeducación siempre. La autoeducación nos va a ayudar mucho en este campo del desarrollo de software. Hay gran cantidad de contenido que nosotros podemos consumir y que es gratuito. Ya si nos queremos lanzar al contenido para autoeducarnos que es de paga, también es bueno, pero la diferencia es mínima, la verdad. He consumido contenido tanto de paga como gratuito y a la final terminas aprendiendo lo mismo y ya depende de ti si ahondas más en cuanto a la documentación. Ahora, también para conseguir un buen trabajo, para lanzarse al mundo del desarrollo, sí les recomiendo bastante tener su portafolio web. El portafolio web por lo general es donde tú cargas todos tus repositorios, todo tu contenido open source que tú hayas desarrollado, elaborado, ya sea en la universidad o en trabajos previos. En este caso, como nos vamos a lanzar al mundo, recién al mundo laboral,
Entonces, sí les recomiendo realizar un dashboard o una landing page para que sepan quiénes somos, sepan qué hacemos, cómo hacemos nuestro trabajo, hasta la impresión de qué podemos desarrollar con nuestras capacidades. En el mundo laboral sí les recomiendo dedicarse a trabajar, a educarse, o sea, no hay que decir no al cliente. Ese es un punto muy importante, porque he chocado con gente, con desarrolladores, con líderes que he tenido de proyectos, en los cuales cosas que sí son viables, pero toman su tiempo, no las realizan. Es decir, les dicen que no son. Me sucedió en Kruger, cuando tenía un líder técnico, él decía las cosas que veía complicadas, él decía que no se pueden realizar. Entonces, cuando yo quedé de líder técnico del proyecto, asistí a las reuniones y me decían que el anterior líder decía que eso no se pudo hacer. Entonces, todo es posible, pero siempre tenemos que medir nuestro alcance cuando vayamos a proponer algo en el desarrollo, porque si no planteamos un alcance, el cliente puede abusar de las palabras mencionadas, porque a veces se llega a malinterpretar en que tenemos que acabar un sistema para ayer y eso no es posible y nosotros prometemos algo que no podemos cumplir. Entonces siempre tenemos que poner nuestros límites, plantear el alcance al cliente para nosotros más no quedar mal y tampoco tener disgustos con los clientes, ya que en ciertas ocasiones los clientes son súper exigentes, que se tiene que hacer todo al pie de la letra. Entonces siempre planteemos objetivos, presentemos un buen plan de trabajo en el cual nos podamos desarrollar de manera correcta, desenvolvernos de manera eficiente y siempre teniendo en cuenta los tiempos, ya que en el desarrollo de software, como se menciona en teoría, siempre tenemos que, cuando vamos a dar tiempos, siempre se tiene que calcular con unas dos o 3 horas por tarea, o si es que es de días, con unos 2 a 3 días adicionales, ya que una vez acabado el desarrollo del software tenemos que realizar pruebas y no sabemos si en las pruebas nuestro código va a pasar exitosamente o tenemos que modificar ciertas partes para cumplir con los requerimientos del cliente. Es muy importante en el mundo laboral que los tiempos se estimen de manera correcta, dándonos la oportunidad de poder enmendar errores que tenga nuestro código, siempre teniendo a favor de nosotros, digamos, horas o días, dependiendo del tipo de implementación que se vaya a realizar. Ahora, en las empresas también lo que se ve mucho es, te piden los portafolios web o te piden tu sitio en donde alojes tus códigos de tus aplicaciones que hayas de realizar. Por lo general, en mi caso, yo alojo la mayoría de aplicaciones que hago que son previews, yo los alojo en un repositorio de código abierto que es GitHub. Entonces ahí tengo una cierta cantidad de código abierto que el reclutador puede entrar y verificar, porque a veces los reclutadores son full técnicos. Entonces ellos, como saben de cómo funcionan las cosas en el desarrollo, ellos te piden tu link para entrar a ver y todo. Y aparte siempre en una entrevista vas a chocarte con el líder del proyecto, el que te va a hacer las preguntas más técnicas. Entonces, eso. Cosas importantes que destacar primero para conseguir un empleo, saberse vender, explotarse al máximo todos los conocimientos que tengamos, aunque no sean muchos, cuentan. Tener un repositorio o un portafolio web en el cual podamos acceder de manera instantánea. Ya saben que con esto de la tecnología cada vez está en nuestras vidas un poco más metida, entonces sí sería bueno tener que cada persona antes de conseguir un trabajo se desarrolle un portafolio web que no le toma unas 2 o 3 horas, dependiendo. Tener repositorios de código abierto, eso también es súper importante. Ven ven eso los reclutadores, ven bastante. Ahora en el mundo laboral, ¿qué les puedo recomendar? En el mundo laboral sí, todos los días tienen que autoeducarse, estimar bien los tiempos para no quedar mal con los clientes, ser proactivos.
bastante. En las empresas buscan full gente que sea proactiva porque hay cosas que, digamos, te contrataron para un tema, únicamente eres desarrollador de aplicaciones, pero necesitan justo esos ratos unos cambios en un aplicativo web. Entonces, si tú tienes el conocimiento y tienes la capacidad, entonces tú podrías ayudarles con eso, ganando un plus o haciéndote ver que sabes muchas cosas más de las que te contrataron. Desarrollo de integraciones, o sea, siempre hay que ahondar en temas full, porque la tecnología está creciendo cada día más y cada día la gente quiere nuevos sistemas y todo. Algo adicional para que mencionar es que para conseguir trabajo para el desarrollo web hay bastante, es bastante demandado en estos tiempos. Si quieren dedicarse al desarrollo web, estudien, prepárense, capacítense constantemente, no se casen con un solo framework, con un solo lenguaje de programación, ningún lenguaje es malo, todo lenguaje es usado aún, no hay ningún lenguaje que le hayan dado de baja. Todo lenguaje, aunque hasta para mantenimiento se necesita saber algún lenguaje. Eso sería todo de mi parte, compartiéndoles un poco de mi vida, lo que ya he pasado en mis 4 años de experiencia laboral. Gracias, David. Chicos, es su momento de preguntar. Como usted ve, bueno, de hecho, esta conferencia también está basada en sus respuestas a cada una de las preguntas que hacemos al finalizar la charla, ¿verdad? Entonces, bajo a ese criterio, muchos de ustedes en algunas de las preguntas de la encuesta que solemos hacer, que de hecho también la va a hacer esta vez, suele contestar que quiere saber, ¿no es cierto? Quiere saber cómo es la vida después de que usted se gradúe. Entonces, de acuerdo a eso, hemos invitado a David. Vamos a intentar también invitar por ahí a sus compañeros que estén en otra área para que ustedes puedan ver que todo lo que tiene que ver con el desarrollo, como nos decía David, está basado en un montón de áreas. Usted se puede dedicar a ciertas cositas diferentes, ¿ok? Entonces, como le decía, ¿sí? Si usted tiene en este momento alguna pregunta, puede levantar su manito o puede abrir su micrófono, no hay ningún problema. Pedro, le escuchamos, por favor. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para Edwin. Bueno, primero no sé, no estoy seguro si es ingeniero o tecnólogo. Y segundo, quiero saber si cree que ser tecnólogo es suficiente hoy en día o es necesario seguir una ingeniería y posiblemente especializarse más. Bueno, yo soy tecnólogo, pero estoy en proceso de graduarme de ingeniero. Ya, entonces, depende de lo que tú quieras, la verdad, porque depende de los campos en los que tú quieras ahondar, porque con las facilidades que ahora y la Poli tiene, ya salen con la tecnología para laborar en un campo de desarrollo de software. Sí, para mí sí sería suficiente, porque yo entré a laborar como tecnólogo. Ahora depende si es que tú quieres, digamos, sacar una maestría o sacar algo adicional que no tenga una tecnología, porque hoy en día también las tecnologías ya se pueden obtener maestrías solamente con una tecnología, pero no hay suficientes, o sea, digamos en el campo que tú estés interesado, si es que no existe esa tecnología, tendrías que seguir una carrera adicional, pero para el campo laboral ser tecnólogo y conseguir empleo sí lo logras. No es necesario tener una ingeniería. Como te digo, yo soy tecnólogo, ingresé a trabajar y llevo trabajando 4 años como tecnólogo, no como ingeniero. Gracias, David. Iván, le escuchamos. Sí, bueno, mi pregunta también iba referenciada a lo que preguntó Pedro, pero ya, bueno, ¿en qué sería lo más duro con lo que te has topado? O sea, aparte de entrevistas, ¿qué sería lo más duro? En el desarrollo ya lo más duro que me he topado es una integración con las integraciones con plataformas y cuando las plataformas recién están lanzadas al mercado siempre van a ser integraciones complicadas
porque no se sabe, no se tiene una documentación específica, sino que es como que va a ser el primer cliente que va a probar esa integración. Entonces me ha pasado que tengo que desarrollar, una de las cosas difíciles que me he topado es una integración con una empresa estadounidense. Con esa empresa nos proporcionaron una documentación, pero en esa documentación no especificaba nada de nada, sino que teníamos que esperar a soporte de ellos y esas implementaciones querían para allá. Entonces, por retrasos de esas personas, de los proveedores de los servicios, nos demoramos en salir 2 meses a producción. Entonces teníamos la gente encima, teníamos full problemas con presentaciones porque no podíamos presentar nada porque no teníamos integrado. Entonces, siempre una recomendación también cuando vayan a trabajar y siempre aportar, porque hay veces en que nos llaman a los desarrolladores de reuniones, entonces nosotros podemos aportar con ideas y servicios que ya hayamos utilizado antes para poder agilizar el proceso, ya que sabemos cómo integrar. Eso en cuanto a una cosa que se me ha presentado súper complicada. Ya, otro error común, digamos, ¿podrías especificar otro error común en las entrevistas para desarrolladores recién salidos? Aparte Ya, de lo de, bueno, pues, sí, capacitarse. Por lo general en una entrevista te piden un error común que he visto que también cometen es ir sin, digamos, te dicen de una entrevista para Python, ya tú desarrollas en Python. ¿Pero qué hiciste en Python? Es lo que preguntan generalmente. Dime tú, o sea, digamos, ¿qué experiencia tienes? Dices, sí, desarrollé tal cosa, pero ¿en dónde puedo verlo? Por eso le recomendaba hacer un portafolio web, porque ellos se basan bastante o en el tipo de nivel, porque hay a veces que la gente sí conoce los sistemas y te dicen, pero ¿en qué nivel de complejidad, en qué proceso estuviste interviniendo ahí en la empresa? O si es que o si es que vas a iniciar en el mundo del desarrollo, te dicen, pero en la universidad, ¿qué proyectos hiciste con esto? Entonces, por eso una recomendación es tener repositorios de código abierto, en lo que el líder técnico que te entrevista revisa y verifican bastante la calidad de código que uno desarrolla. Entonces, también una buena recomendación es tener un clean code. Pueden googlear cómo tener un buen clean code, que es un código limpio, no tener comentarios, no tener código que no sirve, código basura, que por lo general hay bastante gente que comenta una función que ya no sirve y la deja ahí para siempre. Entonces, sí, tengamos nuestros repositorios súper presentables y limpios. Gracias, David. Iván, no sé si ahí ya contestó tu pregunta, si necesitas hacer otra más. no, sí, muchas gracias. Ok, Iván. Vamos a continuar con Paul. Sí, buenos días. En base a tu experiencia, ¿cuál consideras que son las ventajas como las desventajas de trabajar como freelancer y en una empresa? Y según tu criterio, ¿cuál te agrada más? La verdad, hay un contra en freelance, es que no siempre vas a tener trabajo. O tienes claro que es mejor, o sea, sí prefiero trabajar como freelancer que trabajar con dependencia laboral. Ya que en freelance tienes tu tiempo a elegir, tienes tu tiempo en el que tú puedes hacer tus cosas, te deja tiempo libre, pero un contra de trabajar como freelance es que no el 100% de tu tiempo, digamos, no es que todos los meses vas a tener un freelance o dos freelance que realizar. Es decir, va a haber meses en el que no haya freelance y te quedas sin ingresos. ¿Y qué hacemos sin ingresos? Entonces, en cambio, trabajando con dependencia, claro que tienes tu horario de trabajo, pero tienes tu ingreso fijo y también ya tienes, digamos, en freelance siempre vas a tener que cambiar de tecnología cada momento. Digamos, cada semana coges freelance diferentes, entonces tienes que cambiar de tecnología cada semana. En cambio, en el campo laboral y en una empresa, tú ya estás dedicado a desarrollar una o dos tecnologías, pero ya con constancia o con cambio rutinario, dependiendo cómo se maneje la empresa. Listo, gracias. Ok, gracias, Paul. Vamos a continuar. Guillermo. Sí, buenos días. ¿Qué es lo más difícil al tratar con los clientes y cuál ha sido tu peor experiencia? Lo más difícil al tratar con los clientes es tratar con el cliente.
Es súper complicado ya relacionarse con clientes, por eso existen los líderes de los equipos que cuando se relacionan ellos ya tienen vasta experiencia para tratar con ellos. Pero sí, como fui líder de un equipo, sí traté con los clientes. O sea, depende, hay clientes que son súper chéveres, que te entienden las cosas que tú les dices, cuando les dices que no se puede realizar todo esto completo, te comprenden, te entienden, pero hay clientes súper necios que quieren que todo salga perfecto, que no haya fallos en el sistema, que si ya está mal una letra en un sistema, ya te quieren matar por eso, porque ya estás entregando a destiempo. Por lo general, he escuchado pocos casos de que un sistema de software se entrega a tiempo. Es decir, tuvimos que entregar para enero, pero no se entregó para enero, se entregó para febrero. O sea, eso es súper común cuando entren al mundo del desarrollo. Van a ver que es súper común que un sistema nunca se entregue a tiempo, nunca. Por más que pongamos nuestro personal al 100%, no. Entonces, lo de tratar con un cliente es complicado, tanto en levantamiento de requerimientos que se debería hacer, porque el cliente no te dice algo específico, sino te dice algo o sea, él pensó y él quiere que se haga así, si no se hace así, eso no funciona. Entonces, sí, tengo algunas malas experiencias con los clientes que querían que procese un cierto límite de cantidad de datos que el sistema no podía. Y entonces hubo problemas, estuve en gerencia, entonces sí es un poco complicado tratar con los clientes. Ok, muchas gracias. No sé, Guillermo, si ahí está bien, si necesitas algo más. No, ahí está bien, perfecto. Gracias. De nada. Gracias, David. Vamos a continuar con Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo unas cuantas preguntas. Bueno, a ver, la primera sería que, o sea, si nos podrías comentar un poco más de cómo es ese ámbito de las pruebas técnicas. O sea, ¿son enfocadas a la teoría o son más bien ejercicios prácticos de cómo implementar la tecnología a la que estás aplicando? O así es, más que nada, en tu experiencia. A ver, sí, esa es una muy buena pregunta. Las preguntas, las pruebas de entrevistas por lo general se componen de dos tipos, las que son teóricas, pero son teóricas a más no poder. Te preguntan cosas súper rebuscadas. En la prueba que yo he dado, yo he rendido en algunas entrevistas en las que me acuerdo dos pruebas. La una fue de Java, que súper rebuscada esas preguntas sacadas de la documentación en sí, es teórica. Se fueron 100 preguntas teóricas y aparte de eso desarrollar a mano el código que satisfaga un requerimiento dicho ahí en, la, en el cuestionario. De ahí igual hacer pruebas, es como hacer pruebas unitarias a mano. No sé si han dado algunas pruebas en la universidad. Cuando yo estaba así nos tomaban pruebas a mano de código. Entonces es algo parecido a una prueba de código. Tú tienes que desarrollar un programa o solventar un requerimiento, pero no con una computadora, sino con un papel y a mano tú tienes que escribir el código. Entonces eso calificaban después y, o sea, sí hay un cierto nivel de complejidad súper alto en algunas plazas laborales. Que en algunas hay lugares en los que no te toman una prueba súper sencilla de unas 10 15 preguntas, pero hay otros lugares en los que te toman pruebas teóricas de 100 preguntas y aparte de eso tienes que desarrollar un componente en el que tienes que implementar código a mano. En cambio, hay otras empresas también que te dicen, ¿sabe qué? Tenga este ejercicio, tenga este PDF, resuelve este ejercicio y me lo envía por la tarde. Entonces, hay de todo. Por eso siempre hay que ir preparado para cualquier situación. Ya, pero o sea, entiendo que el nivel de complejidad de las pruebas iría acorde al nivel del puesto que vas a aplicar, algo así. Claro, exactamente. Como sabemos, en el desarrollo tenemos niveles como son el junior, el semi-junior y el senior. Entonces, dependiendo, aunque por lo general las pruebas teóricas, por lo que he visto, son lo mismo para el junior, para el semi-senior y para el senior, porque al final, si es que no sabes implementación, debes saber teoría. O sea, la teoría se aprende en la universidad. Ya la experiencia de cómo desarrollar e implementar la aprendes en el campo laboral. Ya, interesante. A ver, y otra pregunta más. Y referente a esto, ¿qué páginas o qué plataformas tal vez tú recomendarías como para la autoeducación, para aprender de las tecnologías de forma autónoma? YouTube,
una plataforma, creo que en free, YouTube. De ahí Coursera, que es de paga, y Udemy, sí, tienen buenos cursos. En Udemy hay muy buenos cursos que he seguido algunos y sí me quedo sorprendido con cosas que no sabía y pensaba saber. Y en YouTube igual hay full contenido gratuito, que hay cursos completos que si te dedicas a aprender y a seguir un curso completo, vas a aprender la tecnología porque aprendes. Y aparte de eso, en el transcurso del curso te van a quedar dudas en las que tú vas a decir, ay, ¿por qué pasó esto? Entonces, ahondar en el tema que te quedas y no quedarte con incógnita de solo porque ya funcionó, le dejo ahí. Entonces, siempre hay que ahondar en el tema y saber por qué y cómo funciona. Ya. Y la última pregunta, y por ejemplo, en tu experiencia de esto de buscar trabajo fuera de la universidad y todo eso, ¿cómo qué plataformas tú usaste o como qué plataformas usaste tú para conseguir o buscar esos empleos de desarrollo de software? Sí, solo googleaba desarrollador web, semi-senior, junior, desarrollo de aplicaciones móviles, pero en la actualidad estoy más enfrascada en buscar trabajo en lo que es en LinkedIn. Ahí salen buenas plazas laborales de desarrollo. Últimamente he estado viendo bastantes plazas de desarrollo, lo que salen en LinkedIn. Y creo que también hay una plataforma que se llama Jobs, es también muy buena, postean bastantes trabajos. Sí, en LinkedIn te recomiendo bastante. Esta plataforma es dedicada únicamente para tipos de empresas y en esas empresas postean bastante trabajo. Ya, gracias. Gracias, Antonio. Vamos a continuar, Joel. ¿Qué tal? Yo quería saber una pregunta. Antes de que tú te fueras a hacer las pasantías, ¿no? Porque dijiste que te aceptaron para las pasantías de Jane Kruger. ¿Qué tan bien se te daba programar? O sea, ¿te ha Mm, costado a ti saber programar, saber aprender desde la universidad o cómo? La verdad, el único semestre que fue para mí difícil fue el primer semestre, en donde te enseñan las bases del desarrollo. Más que todo te abren full para el razonamiento que requiere la programación. De ahí para adelante, como me apasiona programar, me apasiona desarrollar, no se me ha complicado mucho el aprender nuevas tecnologías ni el campo laboral, la verdad, porque si algo te gusta, de ley vas a ser bueno en eso. Eso tenlo por seguro. Entonces, como a mí me gusta el desarrollo bastante, me gusta full los sistemas, entonces para mí no se me ha hecho muy complicado el aprender a desarrollar. O sea, hay temas en los que la verdad son complejos, pero no imposibles y de ley logras porque logras y te propones. Ok, muchas gracias. Y otra cosa también. Eh, dijiste también que cuando entraste no te dieron examen técnico prácticamente, pero a ver, ¿cómo? Porque uno a veces tiene la inseguridad de saber prepararse bien porque no le convence a veces algunos videos que se ve o algunas páginas que sigue. Pero yo quiero saber, ¿cómo hacías tú para convencerte de que de verdad tú sabías algo? ¿Cuál es el mejor método para convencerse a sí mismo de lo que sabe? La verdad, en un tiempo estuve replicando sistemas para ver si me salía igualito, porque como hay sistemas open source, entonces me dedicaba a leer el código más que todo, porque en una empresa lo que vas a entrar a hacer no es, en ocasiones sí desarrollas software desde cero, pero en otras no, solo únicamente entras a mantener y hacer cambios. Entonces, sí es bueno saber, o sea, en mi caso para aprender y para saber que sí estaba bien acorde a lo práctico y a lo teórico que yo sabía, empezaba a replicar sistemas o buscar funcionalidades puntuales. Porque si tú ya entras en el campo laboral, no te van a decir, sabe que desarrolle este sistema desde cero, no, sino sabes que venga y necesito que me haga esta implementación en tal punto del sistema. Entonces tienes que saber también buscar en el código, saber en dónde va cada cosa y por qué hace cada cosa. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, Joel. Vamos a continuar. Raúl, por favor.
Sí, buenos días. Yo tengo la pregunta acerca, en cambio, sobre los precios, la verdad. O sea, es algo que siempre, pues, a mí desde pequeño siempre me apasiona la tecnología y ahorita que estoy estudiando es, la verdad, genial, pero siempre me he preguntado cómo al menos se establecen los precios para los programas. O sea, por ejemplo, yo le desarrollo un programa a alguien y cómo yo podría saber cuánto cobrarle, porque o sea, ese es el problema que siempre he tenido en mente, incluso hasta ahora, ya en la universidad y todo, de carrera, no sé. O sea, te soy sincero, yo no sé cuánto cobrar o cómo siquiera plantearme un precio. O sea, en la actualidad, la mayoría de programadores no saben cómo costear software. No saben, porque o sea, en la universidad te enseñan cómo costear, hay diferentes métodos para costear software, pero todo depende de la demanda del software que estés realizando. Depende el costo, los recursos, o sea, tienes que hacer, eso y sí es full teórico, porque tienes que hacer cálculos de tiempos, recursos que vas a necesitar. Aunque tú digas hago en mis horas libres, es igual tu tiempo, estás invirtiendo tu tiempo, que tu tiempo cuesta. Entonces tenemos que saber identificar ciertos factores que van a involucrarse en nuestro proyecto y verificar en el mercado si es que existe el tipo de software o no, qué alcance tiene, hasta dónde va a llegar. Por lo general, hay aplicativo, hay gente que vende software código fuente ya realizado a un costo súper barato, que, o sea, no se debería hacer eso porque al final están afectando el desarrollo a los otros, le están afectando en el trabajo de los otros desarrolladores, porque he visto que venden software de post en $200, así, ofrecen sistemas súper baratos, pero ellos venden esos sistemas así porque, es decir, no va a ser para ti un sistema único, sino que todo ese código fuente repartes a unos 5, 10 personas que se interesaron en tu software. Por lo general, lo que recomiendo siempre cuando si quieren dedicarse a desarrollar software propietario de ustedes mismos, lo mejor sería venderlo por SaaS. SaaS es una manera full eficiente de generar ingresos para el desarrollador porque mediante SaaS tu plataforma siempre va a ser única, no va a estar regada por todo el mundo, sino que tú la vas a controlar. Y SaaS se calcula, es una manera más fácil de calcular, la vendes por módulos. Todo depende de cuánto tiempo te demores, todo depende de las estimaciones, porque hay estimaciones que a veces gente hay que calcula o que estima el software por puntos de función. Entonces, ¿qué es el punto de función? Es lo que va a ser las funciones más importantes, más puntuales de tu software, les ponen un precio. Entonces, digamos, en mi software un software que estoy desarrollando, quiero estimar mediante punto de función y solamente voy a tomar en cuenta mis funciones más importantes y esas funciones voy a darles un costo de $50 por función. Y como el software sí es amplio, obviamente me va a salir un costo elevado. Entonces, dependiendo los recursos, tiempo y todo lo que involucraría en el software, podríamos estar calculando. Pero la verdad no hay un método eficiente, un método que sí se diga, sabes que esto tienes que aplicar de ley para costear tu software. O sea, hasta la actualidad no he visto un método y sí he visto que varias gente que ya es tiene experiencia en el campo laboral, como su experiencia se basaba más en desarrollar para empresas que para él mismo, entonces tampoco saben cómo costear el software. Entonces, sí sería de leer un poco acerca de puntos de función o métodos de costeo para nosotros poder estimar un valor para nuestro software. Pero también existe en parte un desprecio en el ámbito de que, o sea, cuando uno recién se gradúa, aquí cuando ya tiene algo de experiencia, porque, por ejemplo, si fuera en el caso de que yo me graduara, alguien me dice que le hago un programa, y me dice, es que tú recién te acabas de graduar, recién has de estar aprendiendo, no me cobres tan caro, cóbrame barato, y, o sea, no sé si la verdad influye eso en que, o sea, uno recién graduado, alguien que tiene un poco más de experiencia, o sea, alguien que tiene más experiencia puede cobrar más caro que alguien que no. Eh, la verdad sí influye bastante en la experiencia, más no la experiencia, más influye el nivel en el que tú te encuentres de programador. Como en los 3 niveles, el que cobra más caro y he visto que cobra, digamos, solamente por una consultoría, he visto el precio más bajo, $30 por hora la consultoría, y es porque ya es un desarrollador senior. Entonces, sí,
Pero si te dicen, quiero que me desarrolles este software y cóbrame más barato porque recién estás empezando, o sea, eso para ti no te va a convenir y tampoco conviene a los demás. Porque al final tú vas a entregar un producto final que es funcional, con los requerimientos que quiere el cliente. Y ahí en ese caso no importaría la experiencia que tú tengas, sino como ya a lo largo del desarrollo del proyecto tú vas a saber cómo hacer las cosas con tal de entregar un producto final. Entonces, el producto final, ya sea elaborado por un senior o por un junior, lo que cambiaría sí sería en tiempo de desarrollo, porque un senior obviamente va a hacer el trabajo que un junior haría en 2 meses, él haría tal vez en 1 mes. Entonces, el costo no variaría, sino lo que sí variaría sería el tiempo. Listo, muchas gracias. Esas eran mis dudas. Gracias, Raúl. Gracias, David. Por ahí un comentario de Vinicio. Vinicio también fue uno de nuestros estudiantes. Acerca de tu pregunta, Raúl dice que obviamente existen varias formas de calcular los precios, como nos decía David. De hecho, hay algunas técnicas. Por ahí usted va a aprender eso en desarrollo de software. Sí, pero como nos decía David, ¿no es cierto? Por más que aprendamos toda esa teoría, siempre va a haber esa dificultad, aun cuando ya hemos estado un montón en el mercado. Sí, y tomando, de hecho, lo comentado por Vinicio, sí, es bastante bueno la recomendación que nos hace. Y dice que hasta que ganemos experiencia podríamos empezar a cobrar el costo por hora de acuerdo al desarrollo. Sí, ya está en el mercado como más o menos sí los desarrolladores cobran. Entonces, usted puede ver más o menos cómo está en el mercado el desarrollador junior y en función a eso volvemos al punto de debe hacer una estimación de tiempo y ahí sí puede multiplicar por las horas, ¿ok? Vamos a continuar. Pedro, por favor. Sí, otras preguntitas. Me dicen que, o sea, no hay problema en uno ser tecnólogo, no es necesario ser ingeniero para tener oportunidades, pero ¿qué tanto? O sea, las oportunidades entre tecnólogo e ingeniero son las mismas, y en cuanto a oportunidad en remuneración, ¿también son parecidas o el ingeniero tiene ventaja en este tema? Depende en qué rama, porque hay ramas en las que sí te solicitan, digamos, si te votas para redes, sí te solicitan tener ingeniería a veces. En cambio, para el desarrollo del software no le veo la influencia de ser tecnólogo o ser ingeniero, porque yo como tecnólogo sé mucho, tengo mucho más conocimiento que los ingenieros con los que trabajo. Entonces, más que todo, tu sueldo, digamos así, dependería de lo que tú sepas, más de no del título de que tú tengas, porque he visto en ocasiones que hay gente que, digamos, solo siguió, digamos, estaba siguiendo una ingeniería, pero se retiró al 5.º nivel, pero trabaja como desarrollador y no le afecta en su sueldo. Esa es gente que trabaja sin título, sin tener, digamos, una mención en algo. Entonces, la verdad, el título, ser ingeniero o ser tecnólogo no te afecta en cuanto a tú ganes ya en el mundo laboral, sino ya depende de tus capacidades. Ok, otra pregunta. En este caso, ¿qué lenguaje de programación tiene más demanda en el mercado en este momento? Hay 3 lenguajes, creo que está Python, Java y no recuerdo el otro, pero el Python sí está en el top de los lenguajes que están ahorita ahondando bastante en la industria de la tecnología. Ok, y última pregunta. ¿Qué tan difícil puede ser trabajar en equipo con alguien que no trabaja al mismo ritmo que uno? Porque yo estoy seguro que este campo se trabaja en equipo siempre. Pero cuando una persona trabaja lento o se demora o incluso no quiere hacer algo porque no le parece, ¿qué tan difícil puede ser eso? Full complicada en el campo laboral porque eso es un retraso para el equipo y a veces, por lo general, los proyectos son en equipo y te designan tareas y dependiendo la tarea tienes que esperar de la otra persona. Entonces sí es un poco complejo ya trabajar en equipos y en el desarrollo porque, digamos, si en la empresa tienen implementada la infraestructura de desarrollar personas del backend y personas del frontend, entonces el backend siempre va a estar a la espera de unos servicios de un frontend. Y si el frontend no quiere trabajar o como tú mencionas, no le da la gana de hacer el trabajo, entonces es muy complicado en que el proyecto salga a flote y el que se ve afectado no va a ser solo la persona que no le da la gana de hacer las cosas, sino el peso cae sobre todo el equipo de trabajo, porque al final, como dicen, eres un equipo.
Entonces, sí es medio complejo, sí me ha tocado casos en los que hay personas que no hacen su trabajo como debería ser y me retrasan en mis tareas. Entonces ahí yo pongo de mi, o sea, yo me pongo a ahondar en las cosas y voy con los jefes y, o sea, me empapo más en el sistema y ya puedo hacer las cosas yo solito sin depender de la otra persona. Pero sí es complicada hacer la situación cuando una persona no aporta en el equipo. Y muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Pedro. Vamos a continuar. Vinicio. Inge, buenos días, ¿cómo le va? Hola, Vinicio. Muy bien. Bueno, yo quería hacer más que todo unas acotaciones a esta gran charla que ha dado Edwin en cuanto a las preguntas que han hecho los participantes. Por ejemplo, dicen muchas veces hacemos de menos a los tecnólogos. Me ha pasado porque yo también soy tecnólogo. Hay esa comparación entre ingenieros y tecnólogos. Pero para comentarles que en esta carrera, para como es el desarrollo de software, no importa el título. Tengo compañeros que nunca han pisado una universidad, son programadores senior, trabajan directo para Estados Unidos y en mi caso incluso hasta el momento me han pedido el título de la universidad. Entonces, por ese lado pueden quedarse un poco tranquilos si quieren dedicarse al desarrollo de software. Otra acotación también que quiero hacer es una recomendación más que una acotación. El idioma inglés es muy importante para esta carrera, te va a abrir muchas oportunidades. En mi caso, también en la universidad no le tomé muy en cuenta este idioma inglés. Nunca fui bueno, pero actualmente me encuentro trabajando para Estados Unidos y me ha costado bastante aprender este idioma. He tenido que tomar 2, 3 cursos para más o menos ir a la par. Es por eso que mi recomendación ahora que están a tiempo, estudien inglés y aprendan lo más pronto posible. Continuando con otra recomendación, esto sería bueno que todos aprendan. Existe un libro que se llama el Clean Code, está en inglés, pero también hay una versión en español, les va a ayudar mucho a hacer un código de calidad, que eso es lo que más piden en las empresas. Y para las personas que tal vez estén buscando una oportunidad laboral, muchas veces les recomiendo que participen en proyectos, colaboren en proyectos, ahora que son estudiantes van a tener un poco más de tiempo y hagan una red de contactos. Es así como yo llegué a mi primer empleo. Mediante contactos nunca me tomaron una prueba porque colaboré en proyectos y según la capacidad que ven del estudiante, te recomiendan con otros jefes, por decirlo así, y mediante recomendaciones tú vas a llegar a buenos puestos y vas a llegar a trabajos sin ni siquiera dar pruebas de ingreso. Y finalmente, tal vez hay estudiantes que están iniciándose y se les dificulta mucho la programación. Quería decirles que hasta cuarto semestre yo no podía estructurar bien un ciclo for, entonces no se preocupen que si ustedes le ponen todas las ganas van a aprender a programar porque no es muy complicado, solo necesitan ganas y necesitan gran dedicación. Eso sería todo y finalmente para las personas que no saben cómo cobrar, como ya dijo la ingeniera Ivonne, sería el costo por hora es lo que siempre se maneja. Normalmente un programador junior tiene el costo por hora de $5, me parece que es. Entonces, digamos que te piden hacer algo, eso te vas a demorar unas 3 horas en hacer, multiplicas por 3, tendrías que cobrar $15. Algo así es esa fórmula, hasta que más o menos ganes experiencia allí en el mundo laboral. Eso sería todo, mi acotación. Excelente charlas que están dando ahorita. Me gustó mucho igual la experiencia de Edwin. Tal vez me gustaría contactar contigo para ponernos de acuerdo y hacer en vivo un webinar acerca de las tecnologías que se está tratando actualmente. Dale, claro, sin problema. Gracias, Vinicio, y gracias también. De hecho, lo voy a tomar en cuenta lo que acaba de decir Vinicio, y le voy a pedir a David que haga algo como eso para tener un no solo con ustedes, sino con más de sus compañeros, que seguro ustedes todavía tienen el contacto con más de sus compañeros, ¿verdad? Eso, chicos, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Marlon.
Ya, solo algo pequeño o sea, David, me acuerdo que en primer semestre muchos hicimos así ejercicios, digamos así, de cómo hacer una calculadora, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero con respecto a ello, ¿cuál sería un ejemplo así cotidiano que se haya hecho en la universidad y se lo aplique en el trabajo? Ejemplos cotidianos que haces en la universidad, como tú mencionas, es una calculadora, hacer juegos. Por lo general a mí también me hacían realizar juegos, interfaces gráficas sencillas así, pero por lo general lo que usas en la universidad, de esos pequeños proyectos que ponen como tareas, más no como ya proyectos finales, la verdad no ocupas nada de eso en el campo laboral. Lo que te va a servir es el aprendizaje, porque al final te ponen a realizar esas cosas en la universidad para que tú aprendas cómo, digamos, cómo funcionan condiciones, cómo funcionan los ciclos, cómo tienes que hacer tu código de la mejor manera posible. O sea, la experiencia de esos pequeños proyectos que son como son las calculadoras, que sí tienen por detrás una lógica interesante sería llevarte cómo desarrollar la lógica y cómo tú lograste implementar eso, más no decir, en un trabajo nunca vas a implementar una calculadora porque eso ya existe. O sea, existe tanto es más, en sistemas grandes que necesitan hacer cálculos, los cálculos los haces tú por atrás dinámicamente, más no lanzas una calculadora en una pantalla. Entonces, si no, lo que te lleva de los proyectos son la lógica y ahí la experiencia de cómo implementar esa lógica que tú la sacaste. Ya, gracias. ¿Hay alguien más? Dame un minuto que alguien me escribió, creo. Dice, buenos días, ¿existe algún trato diferente a las desarrolladoras? Sí, habla en femenino, porque en algunos foros he visto que mencionan que aún se siente un trato de inferioridad hacia las mujeres. O sea, en el ámbito laboral que yo he pasado, no, pero sí he visto, no, sí, en una empresa que estuve, sí, el trato laboral a la desarrolladora era medio déspota. Es más, en el campo laboral hay pocas chicas desarrollando, hay pocas, pero las que hacen sí las hacen bien. En las comunidades de software libre que yo estoy, hay una comunidad de Python que se llama PyLadies, que es una comunidad dedicada únicamente para mujeres y hay full chicas desarrolladoras. Pero lo raro y que es hasta ahora que se ve en las empresas es que no hay muchas chicas desarrolladoras. Y no es porque las empresas no quieran contratar, sino es porque no hay demanda de chicas que no quieran aplicar a la plaza laboral, porque como dicen, se basan, digamos, en foros en que les tratan mal o hay cosas por el estilo. Pero no, al final es un equipo de trabajo con que se desenvuelvan bien. He tenido compañeras que la verdad es igual un integrante más del team y ya, el trato es igual a todos. Gracias, David. Antonio, ¿tenías algo que preguntar? Sí, una última pregunta. Tuve una pregunta. Esto de las comunidades que acabas de mencionar, por ejemplo, de Python, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo un estudiante puede entrar y cómo es trabajar dentro de una comunidad de estas que mencionaste tú ahorita? O sea, en la comunidad no trabajas, en la comunidad aportas. Puedes entrar, son comunidades de software libre, son comunidades abiertas, puedes buscarlas en Facebook, Python Ecuador, PyLadies y diferentes comunidades. Hay varias comunidades en Ecuador acerca del desarrollo. Ahí lo que por lo general hacen es reuniones para generar código. Ellos aportan, se aporta en las comunidades a repositorios libres y grandes desde GitHub. Entonces hacen lo que los PRs llamados pull request en GitHub para que, digamos, si se encontró un parche o existen problemas o issues, como lo llama GitHub, abiertos, tú entras con el team y analizan la situación cómo está y empiezan a plantear soluciones. O a veces en las comunidades de software libre también hay clases o reuniones para enseñanzas. Por lo general, la última vez que asistí a una de esas fue en Python Ecuador, lo que estábamos haciendo TDD a un software que había salido recién. También he participado de esas comunidades libres. En esos grupos postean que quien quiere unirse para implementar. Hay un programa que es internacional
que se llama el hackathon. Entonces, en ese hackathon tú tienes el proyecto que tenga más issues resueltas, es el que gana y son premios económicos. Entonces, de esa manera, y creo que, si no me equivoco, creo que los municipios o los GATS aportan dinero para que esas comunidades se mantengan. O a veces mismo los integrantes de las comunidades aportamos para hacer reuniones, para comprar unas reuniones así. Bueno, cuando era presencial las reuniones. Ah, ya, o sea que la plataforma que más usan es Facebook. Para... La que más usan es Telegram. Telegram. Telegram es la más activa. Telegram o Discord también creo que están en las dos más activas. Ya, gracias. Gracias, Antonio. Gracias, David. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Solo me queda decir nuevamente gracias, David, ok, por esta linda charla para que los compañeros se den cuenta de cómo está el mundo afuera, cómo fue la vida de David y cómo la sigue siendo. No se olvide que nuestro objetivo es esa, que se dé cuenta que afuera puede hacer 1.000.000 de cosas. Usted solo debe proponérselo y seguro va a llegar a grandes resultados. En este momento le voy a compartir el link para la encuesta. No se olvide que es importante, eso nos sirve también para poder seguir contactando de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, sí, a los conferencistas. También gracias a eso tengo la lista de quién va participando, y recuerde que al final de todo el ciclo de conferencias usted va a recibir su certificado. Nuevamente, gracias por su participación. El que usted venga, el que usted asista, hace que estas conferencias sean lo que son, es decir, se vea la calidad de las mismas, ¿ok? No se olvide de llenar la encuesta, por favor. Nuevamente, gracias, David. Estamos en contacto. Cualquier cosa, chicos, que necesite, ya sabe, puede escribirme. Si necesita algo de David también, podría escribirme y yo hago el contacto con David y no habría ningún problema. Cuídese mucho, pórtese bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Listo, muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.